Muy buenas madrugadas. Yo me llamo Gael Emiliano Castellanos García y hoy les voy a explicar el tema de la esclavitud. Legalmente es un sistema en el que las personas, o sea, el esclavo, son propiedad del dueño que como el dueño lo puede vender, lo puede comprar, lo puede intercambiar por una deuda sin que el esclavo diga nada, o sea, él para la sociedad, él es inexistente. Él vale menos que una persona libre, no puede hacer nada y es utilizado y obligado a trabajar o a realizar una acción, un trabajo. Venía diciendo, la esclavitud se remonta a la edad de piedra, aunque no de forma equivalente en todas las civilizaciones, pero se cree que proviene del aprovechamiento de la mano de obra. ¿Esto qué nos quiere decir? Que los esclavos eran utilizados para el cuidado de los cultivos, para la construcción, para formar parte del ejército de su dueño, y estos también eran utilizados como medio de entretenimiento, haciéndolos pelear entre ellos hasta la muerte. Los primeros datos concisos de esclavos en una civilización es en Mesopotamia durante la época sumérica. El origen de los esclavos provenía de la conquista y no tenían una regulación jurídica sobre el mismo. También eran recogidos por traficantes. Esto es lo curioso. Los traficantes recogían a los niños perdidos o olvidados, podría decirse, pero también recogían a los que su padre no reconocía la paternidad. Entonces, como no reconocía la paternidad, no tenían un dueño en sí. Entonces los recogían y se los llevaban y ellos se encargaban de venderlos y comprar. El comercio africano. Con la llegada de la conquista a América por parte de los europeos se trataron planes de expansión que exigían mano de obra barata. En un principio se esclavizaron a los pueblos indígenas americanos, pero la legislación española se planteó muy pronto la lictud de dicha práctica. Gracias a los escritos de Bartolomeo de las Casas y de la escuela de Salamanca, hizo que se importaran personas esclavizadas de África que además tenían mayor resistencia física y a las enfermedades, especialmente las tropicales, comenzando así un comercio a gran escala de esclavos africanos, el comercio negro. Hacia el siglo XVII hubo un gran incremento en el número de esclavos debido a su importancia como mano de obra. En las explotaciones agrícolas de gran extensión, sistema de plantaciones en América del Norte, América del Sur y principalmente en el Caribe. En la Edad Media, en Europa durante la Edad Media, persistió unas zonas marginales como Escandinavia, sobre todo de tipo agraria, al ser una sociedad rural y doméstico, y en el Imperio Romano con el avance del cristianismo se fue suavizando la situación de los esclavos con la subida al poder de Constantino I el Grande. Ya se estaba produciendo una síntesis entre los romanidad cristianos y los germanidad paganos, lo que introdujo en el imperio la servidumbre germánica, que fue legalizada como castigo más benigno que la condena a la muerte. La esclavitud en el mundo árabe. Diversas fuentes historiográficas cifran en un periodo superior a un milenio de duración del comercio de esclavos por los árabes musulmanes, estimándose en más de 10 millones las personas sometidas a esclavitud, y que en algunas zonas marginales del mundo islámico se mantienen bajo diversas formas de servidumbre. Los esclavos en el mundo árabe tenían diversas procedencias, incluyendo africana, subsahariana, principalmente San, el Cáucaso, principalmente cherquesos, Asia Central, principalmente tártaros, y Europa Central y el Oriente, principalmente. Los esclavos eran comprados o capturados en las fronteras del mundo
islámico y posteriormente importados hacia los principales centros donde existían mercados de esclavos, desde donde eran distribuidos en los siglos 9 y 10. Los esclavos negros Zang podrían haber constituido al menos la mitad de la población en el Bajo Irak. Al mismo tiempo, varias decenas de miles de esclavos en la región eran importados también desde Asia Central y el Zanzíbar fue en un momento dado el mayor puerto de comercio de esclavos de África Oriental, y bajo los árabes omaníes en el siglo XIX pasaban por la ciudad al menos 50.000 al año. Algunos historiadores han estimado que entre 11 y 18 millones de esclavos africanos negros cruzaron el Mar Rojo, el Océano Índico y el desierto de Sahara entre el 650 después de Cristo y hasta el 1900 después de Cristo. Las razones para que las potencias europeas colonizaran cerca de todo el continente africano en el último cuarto del siglo XIX era el deseo de controlar el comercio de esclavos y la esclavitud en los esclavos de Europa Central y Oriental. Eran generalmente conocidos como sacalipas, que al traducirlo sería esclavos. Los moros desde el siglo XVIII llevaron a cabo razías en las zonas costeras del mar Mediterráneo y el océano Atlántico, siendo así conocidos como piratas berbéricos. Se estima que capturaron alrededor de 1.25 millones de esclavos blancos de Europa Occidental y de Norteamérica entre el siglo XVI y XIX. Todo esto que acabo de leer nos deja con la gran pregunta de que si sigue habiendo esclavitud hoy en día. Pues a mi parecer sigue habiendo, puesto que hay trata de mujeres. La trata de mujeres es casi lo mismo que la esclavitud. Roban a las niñas y lo que hacen es, como vulgarmente se dice, sexualizarlas y meterlas con personas mayores a ellas, haciendo que pierdan la virginidad y que las violen en cierta manera, bueno, que las violen en sí, así como también la explotación infantil, que es cuando los padres agarran a los niños como si fueran sus esclavos, como es lo que estamos hablando, y los mandan a trabajar y al final del día les recogen el dinero y ellos no pueden decir nada, puesto que son sus padres. Entonces, para mí sigue habiendo esclavitud. Mi opinión de la esclavitud está en dos partes. La primera es de que sin esclavos no hubieran monumentos ni los reinos hubieran tenido riquezas, puesto que la economía dependía de los esclavos. Pero aparte, cómo se trataban a los esclavos es la contraparte. Era tan inhumano el comportamiento hacia ellos, y que llegaban hasta matarlos de las torturas que les hacían. Entonces, a raíz de eso, yo no estoy ni de acuerdo ni en contra, porque gracias a la esclavitud tenemos tantos monumentos y gracias a la esclavitud ha muerto tanta gente. Una disculpa si me noto apagado, pero es de que lo hice en la madrugada, puesto que todos en mi casa se enfermaron y estuvimos pues unos días medios enfermos y preocupados por si nos había dado pues lo del coronavirus. Pero espero que me haya salido bien y pues eso es todo. Gracias.